ahora cuando lleguemos cuando lleguemos a ese punto van a entender a qué me refiero. Creo que ahí estamos todos, estamos la mayoría. A ver, vamos admitiendo uno más, ahí va. Así que a medida que van llegando yo los voy a ir admitiendo. Recuerden que la última diapo que habíamos visto era la explicación de los 3 ítems clínicos que genera la estenosis aórtica. Recuerden siempre el síncope, la disnea y Angor a la cabeza como manifestaciones clínicas de la estenosis aórtica. Generalmente, cuando se encuentran estas... Hola, buen día. Buen día, ahí se escucha perfecto. Ahí está, perfecto. Generalmente cuando se escucha cuando se evidencian estas 3 manifestaciones clínicas en la estenosis aórtica, se habla que es una estenosis aórtica severa. Siempre el grado de severidad lo define el ecocardiograma, obviamente porque nos mide los gradientes, las velocidades pico y la velocidad media, y obviamente el área valvular. Pero generalmente, en la mayoría de los casos, cuando tengo estos 3 ítems clínicos, síncope, disnea, Angor, se dice que es severa la estenosis. Igual, de por sí hay otras formas de determinar el grado de severidad, y es fundamentalmente no solamente con estos ítems, sino con el examen físico, porque el examen físico nos aporta datos de relevancia para definir el grado también de severidad. Creo que estamos la mayoría. Bueno, si es así, esperen que me saco el video, si yo veo toda la pantalla. Ahí, perfecto. ¿Todos ven bien ahí la pantalla? No, a él no Sí, le don. llega. Perfecto, excelente. Bien, habíamos quedado acá, en lo que es el síncope, la disnea y Angor como manifestaciones clínicas per se de la estenosis aórtica. Habíamos explicado por qué se genera o cuál es el causal fisiopatológico de por qué el Angor, por qué el síncope y por qué la disnea. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuál tiene mayor prevalencia de los 3? Bueno, ahí viene la pregunta del millón. En realidad no es una pregunta del millón, ya hay alguien que se cargó de averiguarlo, y determinaron que per se la angina tenía una prevalencia del 22% por sí sola, la disnea del 13% y el síncope asociado al esfuerzo. Ojo, porque acuérdense que el síncope o el mareo se puede presentar en contexto de arritmias ventriculares también, de bloqueos AB o de cualquier otra situación arritmogénica. Pero asociado al esfuerzo, fíjense que el síncope con el esfuerzo, ojo, con el esfuerzo, la prevalencia es muy baja, es del 1%. Ahora, fíjense cuando se empiezan a asociar sintomatología. La angina con la disnea, un 34%. La angina con el síncope y la disnea, un 15%. Fíjense que tener la triada clásica del síncope, disnea y Angor es en porcentaje relativamente baja. Pero eso no quita que uno no tenga que desatender o entender la gravedad de los síntomas. Son 2 cosas diferentes. Que el porcentaje sea bajo no significa que no tenga gravedad. Y bueno, después la angina con el síncope, siempre de esfuerzo, es del 3%, y la disnea asociado con el síncope es del 7%. Y fíjense, un grupo de pacientes, menos del 5% suele ser asintomático. Inclusive cuando la enfermedad está progresando. Y después hay los mecanismos compensadores que vimos que definen por qué el paciente es asintomático. Pero de esto me interesa que recuerden la prevalencia de los 3 por independientes y de la conjunción de las 3 sintomatologías juntas. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, estamos viendo lo que es fisiopatología, acá estamos viendo lo que es fisiopatología de la sintomatología, del síncope, disnea y Angor. Fíjense esto, miren, este es el loop presión-volumen, lo que hemos visto siempre. La fase de llenado, la contracción isovolumétrica, la apertura de la válvula aórtica, la fase de eyección rápida, eyección lenta, el cierre de la válvula aórtica y la relajación isovolumétrica. Otra vez, por otro lado, la curva de presión sistólica o curva de inotropismo y la curva de llenado. Esto es el loop presión-volumen. Ahora, vamos a correlacionar el síncope, la disnea y el Angor directamente con la prevalencia, con la manifestación gráfica del loop presión-volumen. Entonces, cuando hablamos que la enfermedad avanza en el transcurso de los años,
se van generando todos los mecanismos compensadores que nosotros vimos. Primero la hipertrofia concéntrica, luego la hipertrofia excéntrica, como así también el engrosamiento muscular genera constricción de las pequeñas arterias miocárdicas. Y eso es lo que genera el Angor. Pero fíjense, a medida que el músculo cardíaco se va engrosando, esto va a generar mayores gradientes de presión. Acuérdense que aumenta, a medida que disminuye el área valvular, aumenta el gradiente transvalvular. Por otro lado, vamos a ver el loop presión-volumen de un corazón con estenosis aórtica severa, con un corazón hipertrófico, básicamente. Para abajo, para el otro lado, ahí está, no me salía la niñita. Por otro lado, la fase eyectiva es más difícil que se pueda cumplir con eficiencia debido a que yo tengo que soportar mayores presiones, aumentar el gradiente intravalvular para poder favorecer la apertura de la válvula aórtica. Acuérdense que a menor área valvular, mayor presión o mayor gradiente de presión debo hacer. Obviamente, ahí está, obviamente esto va a generar una alteración morfológica de la curva. Y fíjense, ¿qué genera en sí el Angor? Bueno, la hipertrofia ventricular que se produce a expensas de la hipertrofia concéntrica. Estamos hablando de la fase concéntrica de la enfermedad. De la hipertrofia concéntrica genera Angor por la constricción de los pequeños vasos intramiocárdicos que habíamos hablado. Ahora bien, fíjense esto. El volumen minuto fijo que produce la estenosis aórtica, ya que si nos ponemos a pensar y recordamos la definición, es una obstrucción fija al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Bueno, la obstrucción fija genera un volumen minuto fijo, y eso es lo que va a predisponer el síncope cuando uno quiera realizar un esfuerzo y se produzca hipoperfusión cerebral por vasodilatación sistémica debido a la presencia de un volumen minuto fijo, es decir, no puede aumentar el volumen minuto de este paciente. ¿Y qué pasaría para justificar la disnea? Que en la mayoría de los casos, no todos, suelen ser insuficiencia cardíaca. ¿Cuál creen que podría ser? ¿Qué tendría que hacer esta curva? ¿Bajar más o quedarse a esta altura? Teniendo siempre como punto de base que esto es lo normal. Para justificar la disnea, ¿la curva la debería tener acá y después subir, o la curva la debería tener acá y subir? ¿Qué creen? ¿Por arriba o por debajo de lo que es normal? ¿Para abajo de lo que es normal? Para abajo dicen algunos. Algunos dicen para arriba, otros sobre la línea. ¿Qué creen? Dice que ese de ahí es el más económico. Yo creo que es por arriba porque aumenta Deja todos pensando, Para arriba, aumenta la hipertrofia. Sí. Aumenta, o sea, hay una hipertrofia, hay menos espacio para el llenado. Bien, perfecto, bien. Recuerden que esto se da en un corazón con hipertrofia concéntrica, cuando la valvulopatía ha avanzado y ha generado engrosamiento del músculo cardíaco. Y esto va a generar una disminución o pérdida de la cámara ventricular, disminución del área de la cámara ventricular, por lo cual el corazón no se va a llenar más, se va a llenar menos. Estamos hablando cuando el corazón está en la fase de hipertrofia concéntrica. Después, cuando deteriora la función ventricular o ya empieza la hipertrofia excéntrica, claramente esto varía. Pero conceptualmente, durante la hipertrofia concéntrica, esto es lo que va a definir el aumento de la presión de fin de diástole. Básicamente va a generar la disnea, la sensación subjetiva de falta de aire que tiene el paciente. Y técnicamente, este es el loop presión-volumen que uno puede encontrar en un paciente con estenosis aórtica severa, con estenosis aórtica por lo menos moderada a severa, en donde uno puede justificar la triada sintomatológica, que es el síncope, la disnea y el Angor. Obviamente, cuando el corazón progresa su enfermedad y la dilatación se hace más evidente, se hace mucho más evidente en cuanto al deterioro de la función ventricular, esta curva va a tender a bajar. La realidad es esa, porque obviamente las presiones de llenado van a ser mayores. Pero esto es lo que justifica la triada del síncope, disnea y Angor. Ahora bien, miren esto. Este es el mismo loop presión-volumen. Y esta es la curva de la estenosis aórtica. Esta es la curva de la fase de llenado. ¿Qué me altera en sí la fase de llenado? Bueno, en general
tres grandes ítems me suelen descompensar a un corazón con estenosis aórtica o una valvulopatía con estenosis aórtica. Fíjense, nosotros dijimos que si tenemos cierto grado, esto es lo normal, esta es la curva de antes, si tenemos cierto grado de hipertrofia concéntrica, esto va a generar una disminución del área, una disminución de la cámara ventricular. ¿Y qué situaciones clínicas generan alteración fisiopatológica de esa disminución de la cámara ventricular? Fundamentalmente el aumento de la presión de fin de diástole. ¿Y qué lo genera? Mayor sensibilidad a la desprecarga. Ustedes alguna vez van a escuchar, la estenosis aórtica severa no hay que hacerle mucho balance negativo, porque si no, puedo generar bajo gasto anterógrado, porque el poco volumen que puede pasar a través de la válvula aórtica, si yo al paciente le hago mucho balance negativo y me excedo en la cantidad de balance negativo, lo que voy a generar va a ser bajo gasto anterógrado. Entonces, cuando yo desprecargo un corazón con estenosis aórtica moderada, no leve, estamos hablando con estenosis aórtica moderada o severa, el bajo gasto anterógrado va a generar sintomatología. Es obviamente la sobrecarga hídrica también, porque está sobrecargando un corazón que es incapaz de poder expulsar todo el volumen a través de la válvula aórtica, y ahí van a tener congestión retrógrada. Por eso es un límite muy finito el que tienen que mantener en la valvulopatía. Ahora bien, la precarga, mayor sensibilidad a la desprecarga o a la sobrecarga, ¿es el único? No, para nada. La dependencia de la patada auricular es central, chicos. ¿Qué quiere decir esto? Si un paciente con estenosis aórtica tiene una fibrilación auricular, inclusive le diría hasta de moderada respuesta, es decir, no llega a superar los 100 latidos por minuto, se está perdiendo casi... ¿Qué porcentaje aporta la patada auricular a la contracción ventricular? ¿Alguien se acuerda? 20%. Bien, perfecto. Se pierde un 20% del aporte de llenado sanguíneo desde la aurícula hacia el ventrículo. Entonces, la interdependencia aurículo-ventricular con la necesidad extrema del ritmo sinusal te va a permitir sobrellevar la valvulopatía. Ahora, cuando perdés la patada auricular, ya sea porque se desarquitectura la aurícula, o bien porque sencillamente desarrollaste fibrilación auricular u otro tipo de arritmia, bueno, esto va a generar una pérdida de la sincronía aurículo-ventricular y ese llenado hacia el ventrículo se va a perder. Esto puede generar un episodio sincopal inclusive, porque se llena menos el ventrículo. Y el tercer ítem, fíjense, tenemos volumen, tenemos contracción auricular, y nos falta uno, que es siempre una de las grandes dudas que todos tienen cuando manejan la valvulopatía. La sensibilidad a los extremos de la frecuencia cardíaca. Si vos un paciente con estenosis aórtica moderada severa, no le digo leve, moderada severa, la llevan a 120, 150 frecuencia cardíaca, es muy probable que el paciente haga insuficiencia cardíaca o se sincope, sobre todo se sincope, porque mantiene un volumen minuto fijo. Entonces, no logra tolerar el corazón, debido a esa valvulopatía moderada severa, no se presentan leves, no logra tolerar el aumento de la frecuencia cardíaca. Pero ojo, tampoco tolera la disminución excesiva de la frecuencia cardíaca. Tener 40 latidos por minuto en una estenosis aórtica moderada severa también es un extremo peligroso, porque ustedes se lo están metabloqueando, ¿no? Están disminuyendo las propiedades cardíacas, por lo cual de por sí pasaba muy poca sangre por esa válvula, que estaba siempre hablando moderada severa. Si ustedes le bajan más la frecuencia todavía y enlentecen todo el sistema de conducción farmacológicamente, van a generar posiblemente un episodio sincopal cronotrópico dependiente. Ahora ustedes dirán, bueno, a ver, no lo puedo tener en más de 100, no lo puedo tener en menos de 60. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca ideal en una estenosis aórtica moderada severa? No hay un número exacto, pero generalmente se recomienda 70 latidos por minuto como punto medio. Algunos van a decir 60, otros van a decir 80, pero en general el punto medio es entre 65 y 75, 70 de frecuencia cardíaca. Si vos le tenés que dar betabloqueantes, ¿por qué? No sé, tiene tronco 3 vasos, se le diagnosticó la estenosis aórtica, se programa para la cirugía dentro de
no sé, 2 semanas, por ahora, por la pandemia. Entonces, bueno, vos lo tenés que beta bloquear por su enfermedad coronaria. Bueno, 70 de frecuencia cardíaca es un número aceptable. Entre 65 y 75 es un número relativamente aceptable. Otros te dicen entre 60 y 80. Ahora, particularmente yo, no recomiendo frecuencias cardíacas por arriba de 90 en la estenosis aórtica moderada severa, o frecuencias cardíacas por debajo de los 60, hasta 55, ahí podemos discutir. ¿Por qué? Porque eso, los extremos, puede generar ya sea por aumento o por disminución, episodios sincopales, o directamente puede generar insuficiencia cardíaca también, si se combina con exceso en el aporte de volumen. Es por eso que ustedes van a escuchar que la estenosis aórtica, cuando lo tienen internado en una unidad coronaria y vos le progresás la medicación, tenés que estar constantemente revisando al paciente. No les digo cada 45 minutos, pero cada 2 horas por lo menos hay que ir y revisarlo, a ver si desarrolla o no insuficiencia cardíaca. Si progresás la medicación, discretamente hay que ir evaluando al paciente para ver si está tolerando bien hemodinámicamente la medicación. Pero conceptualmente estos tres grandes factores, ya sea para aumento o para disminución del volumen, por aumento o por disminución de la frecuencia cardíaca y por la pérdida de la contracción auricular, es decir, la contracción de la aurícula, son tres grandes factores que van a generar sintomatología. Por eso la estenosis aórtica moderada severa hay que mantenerla siempre en un rango de estabilidad entre estos tres factores. Ahora, miren esto. Si tenemos que hablar del examen físico, esto fue puntualmente lo que uno puede objetivar en el paciente. Ahora, si tenemos que hablar específicamente de lo que es el examen físico, hay grandes ítems que tenemos que tener en consideración. Palpación del pulso carotidio, en general de los pulsos en general, y la característica del soplo que vamos a auscultar. Este es un soplo sistólico. ¿Por qué sistólico? Porque se produce cuando se genera la contracción ventricular. Entonces es un soplo sistólico. La estenosis aórtica es un soplo sistólico. Tenemos que evaluar el segundo ruido cardíaco, si se encuentra presente o no, y ahora vamos a hablar de esto, y siempre hay que palpar el choque de punta, lo cual es muy importante para poder definir si el corazón tiene hipertrofia concéntrica o hipertrofia excéntrica. Esto básicamente me ayuda a definir si tengo un corazón dilatado o no. El choque de punta en un corazón dilatado se desplaza hacia abajo, hacia la izquierda. En un corazón hipertrófico generalmente se desplaza hacia arriba, un poquito más hacia arriba de lo habitual. Y examinar signos de falla de bomba. Estos 5 ítems son los que vamos a evaluar ahora. ¿Qué característica tiene el pulso? No solamente carotidio, sino el pulso en general. ¿Qué característica tiene el soplo sistólico? Porque es un soplo que se produce en sístole. ¿Cómo se evalúa el segundo ruido cardíaco? ¿Qué característica tiene? ¿Qué característica tiene el choque de punta? Y si obviamente, tiene falla de bomba o no. Denme un segundito que me mandaron un mensaje, Un segundito que ahora lo respondo. ¿Te das cuenta cómo te has hecho tus cosas? ¿Qué vas a hacer? ¿De qué? Entonces tenemos que evaluar estos 5 signos en general en el paciente con estenosis aórtica. Y fíjense, vamos a hablar del pulso carotidio. ¿Qué característica tiene las estenosis aórticas severas? Vamos a hablar de la valvulopatía severa. Elevación lenta y pico retardado. Esto alguna vez lo han escuchado hablar como pulso parvus tardus. Y de baja amplitud, obviamente. Ahora lo van a ver dibujado. Esto es lo que se denomina pulsos parvus tardus. ¿Qué quiere decir? Elevación lenta, pico retardado. El pico es el pico de eyección sistólica. Pico retardado y baja amplitud. ¿Y por qué se produce el pulso parvus tardus? Porque la elevación es lenta, es de baja amplitud.
¿Por qué creen? ¿Alguien me puede responder? Creo que es por la dificultad que encuentra o sea, en la salida del ventrículo izquierdo. Bien, perfecto. Muy bien, tiene que ver específicamente con el flujo. Ustedes al tener una obstrucción severa del tracto de salida del ventrículo izquierdo, la elevación el pulso en sí no va a tener una gran eyección a través de la válvula aórtica, sino que esa eyección se va a encontrar disminuida. Esto va a generar, por un lado, una baja amplitud, porque los pulsos generalmente distales en los miembros superiores y miembros inferiores, sobre todo los pulsos distales, va a tener mayor dificultad en llegar. Y la elevación es lenta, porque no tiene fuerza para llegar a nivel distal. Por eso los pacientes con estenosis aórtica severas, el pulso es pequeño y de ascenso lento, y de baja amplitud o pico retardado. Esto se debe a que la perfusión distal es mucho más difícil de poder palpar debido a que hay una obstrucción y la sangre no puede llegar con mucha eficiencia a las zonas distales, que son los miembros superiores y los miembros inferiores en general. De hecho, pacientes con estenosis aórtica severas, siempre remarco el severa, tienen las manos en fases avanzadas, suele tener las manos y los pies fríos. Y esto es porque tiene muy poca perfusión a nivel distal. Y es fácil, uno le palpa el pulso y si quieren pueden comparar, palpan el pulso femoral y se siente de una forma, pero cuando llegan a los pulsos distales van a ver que es pequeño y de ascenso lento. Es como, yo siempre en la clase les hago el ejemplo, es como si ustedes básicamente tuviesen, este es el corazón, este es el corazón y este es el pulso, y este es el pulso. Este es el pulso normal, que se ejerce a nivel de todas las arterias. El pulso parvus tardus es esto. Apenas hay una pequeña aprensión, o sea, ustedes deberían estar tocándose para entender esto. Apenas hay una pequeña aprensión, y esa pequeña aprensión es lo que genera un pulso lento y de baja amplitud. No es lo mismo hacer esto sobre las paredes arteriales de las manos y pies que hacer esto. De hecho, esto uno lo palpa. Cuando uno palpa el pulso parvus tardus, pequeño y de ascenso lento, es un pulso, es esto, pequeño y de ascenso lento. Vos decís, esta valvulopatía es severa. De hecho, palpar el pulso parvus tardus es uno de los criterios de severidad para la estenosis aórtica. No es el único. De hecho, fíjense lo que sucede. Miren lo que voy a poner acá. La tensión arterial sistólica y la diferencial pueden estar reducidas. ¿Y por qué? Y bueno, ustedes lo dijeron bien. Si hay una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo y hay menos flujo que se eyecta sobre la arteria aorta, es muy probable que la tensión arterial sistólica y obviamente la diferencial se reduzcan significativamente. Esto es porque la aorta es incapaz de poder levantar, de poder obtener grandes gradientes de presión, la aorta, no la válvula. La aorta no puede levantar, no tiene grandes gradientes de presión debido a que tiene poco flujo, debido a que hay una disminución en el área valvular y que el ventrículo izquierdo no le puede inyectar suficiente sangre. Que no es lo mismo que decir que aumenta el gradiente intravalvular. El gradiente ventricular aórtico aumenta para vencer la resistencia de la obstrucción, pero el gradiente de la aorta disminuye significativamente. Por eso, la tensión arterial puede estar significativamente disminuida y el paciente en shock cardiogénico por estenosis aórtica se encuentra críticamente hipotenso. El paciente con shock cardiogénico, la estenosis aórtica, se encuentra críticamente hipotenso debido a que no puede elevar volúmenes flujos de presión. Bueno, se puede palpar el tril carotidio. El tril carotidio, ustedes tienen que palpar el pulso carotidio y pueden sentir una gran diferencia entre lo que es el pulso carotidio y los pulsos distales. Yo generalmente no concuerdo, no estoy de acuerdo en palpar el pulso carotidio en una estenosis aórtica porque, a ver, si vos tenés una estenosis aórtica moderada severa, tenés menos flujo cerebral o tenés hipoperfusión cerebral y encima palpás el pulso, carotidio y cuando ustedes palpan el pulso están comprimiendo la carótida. Esto es muy sencillo. Y ocluir la carótida, aunque sea por unos segundos, yo lo vi una sola vez, pero fue una estenosis aórtica crítica que le tomaron el pulso
y el paciente se sincopó. Ahora, no es que les va a pasar siempre, pero yo no lo recomiendo. Me parece que lo mejor siempre es palpar los pulsos distales, los miembros superiores y los miembros inferiores, y es fenomenal la brutalidad que ustedes van a encontrar en la elevación lenta y la baja amplitud. Es clarísimo, es exacto. Así que la característica del pulso es pulso parvo estable. Bien. Ahora, Doc, una consulta. Sí, decime. ¿La palabra tril es equivale a pulso o qué sería? Equivale a pulso, tal cual. Ok, tal cual, bien, equivale gracias. a pulso. Ahora bien, fíjense lo que sucede a la auscultación. Esto fue a la palpación, ¿eh? Esto fue a la palpación. Pero fíjense lo que sucede a la auscultación. Miren, siempre cuando vamos a auscultar un paciente, el estetoscopio lo tenemos que poner donde está el foco aórtico, que es el cuarto espacio intercostal para esternal derecho. Perdón, el segundo espacio intercostal para esternal derecho. Ahí vamos a encontrarnos con el foco aórtico. O bien, el tercer espacio intercostal para esternal izquierdo, que es el aórtico accesorio. Pero globalmente uno pone el foco, el estetoscopio en el foco aórtico. Eso es lo primero para auscultar una estenosis aórtica. Siempre vamos al foco aórtico. ¿Qué características nos vamos a encontrar en una estenosis aórtica respecto a la auscultación? Esto. Soplo mesotélesistólico, crescendo, decrescendo, romboidal o en forma de diamante. Vamos a hacer, acuérdense de esta frase, porque yo después se lo dibujé. En la próxima diapositiva viene el dibujo. Es un soplo mesotélesistólico. Ustedes tienen el soplo proto, meso y tele. Eso ahora lo van a ver cuando les muestre el dibujo. Mesotélesistólico siempre se da en sístole, obviamente, que tiene un ascenso, y se le dice así, crescendo, decrescendo. Tiene un ascenso y una disminución brusca. El ascenso, ¿alguien sabe a qué se debería la auscultación? El soplo. ¿En qué contexto estaría auscultándose con mayor intensidad? Y después decrece progresivamente. Durante la contracción. Bien, perfecto. Pero ¿qué sucede? Es correcto, pero ¿qué es lo que genera que el soplo se sienta más intenso y después descensa bruscamente? ¿En qué momento pueden auscultar esto? En el momento en que hay durante el, a ver, en el momento en que el momento en que la aorta ofrece la resistencia y el ventrículo tiene que vencer esta resistencia. Perfecto, muy bien. Ahí en el momento en que esto básicamente es la auscultación del gradiente transvalvular. ¿Cómo intenta el ventrículo izquierdo vencer la resistencia de la válvula aórtica? Ahí es cuando crece, y una vez que venció la resistencia descrece bruscamente. Por eso tiene característica romboidal o de diamante la estenosis aórtica. Después lo van a ver dibujado, pero esta es la razón fundamental por la cual tiene esta forma romboidal o de diamante, que viene después de esta diapositiva y lo van a ver dibujado. La irradiación, el soplo de la estenosis aórtica, suele irradiar hacia el cuello y hacia el ápex cardíaco. Una nota, una observación. La irradiación hacia el cuello, chicos, es en ambas carótidas, es bilateral. Si el paciente tiene una estenosis aórtica, pónganle moderada o severa, y ustedes le auscultan el soplo en el cuello solamente en la carótida derecha, por decirles un ejemplo, eso no representa una estenosis aórtica severa. Eso representa que tiene obstrucciones carotídeas por calcio. Ahora, si la auscultación del soplo carotídeo es bilateral, tanto carótida interna como carótida derecha como carótida izquierda, eso sí se produce por la estenosis aórtica. ¿Qué quiere decir? Que la estenosis aórtica severa, generalmente, severa siempre, la irradiación del soplo es bilateral. Si tiene solamente soplo en una carótida y tiene una estenosis aórtica moderada, bueno, esa carótida tiene calcio. Obstrucciones lipídicas o calcio de más del 70%. Por eso es ese soplo. Ahora, si es bilateral, bien, perfecto, estamos hablando de la estenosis aórtica. Obviamente también irradia hacia el ápex cardíaco, pero esto es lo más frecuente, la irradiación hacia cuello. Hay un ítem que se llama disociación acústica de Gala-Bardin. Y esto es cuando ustedes escuchan el soplo de estenosis aórtica en el foco mitral. Cuando ustedes están auscultando
el foco aórtico. Dicen, bueno, el paciente tiene una estenosis aórtica, a ver, irradia hacia cuello, ponen el estetoscopio en el cuello, sí, irradia hacia cuello de forma bilateral. Perfecto, listo, es una estenosis aórtica, ok. Van hacia el apex cardíaco, sienten el foco de auscultación, pero cuando van al foco mitral, cuarto espacio intercostal, quinto espacio intercostal para esternal izquierdo, debajo de la tetilla en el hombre y debajo de la mama en la mujer, auscultan y dicen, che, pero estoy escuchando exactamente el mismo soplo que en el foco aórtico. Bueno, eso se llama disociación acústica de Gala-Bardin. ¿Qué quiere decir? Que en el foco mitral pueden estar escuchando un soplo sistólico que pertenece a lo que es la estenosis aórtica, y eso se debe al grado de severidad. Estos tienen que tener mucha auscultación de fenómeno de Gala-Bardin para poder diferenciarlo, porque muchas veces, acuérdense que si es una valvulopatía ya terminal, hay dilatación del anillo ventricular por congestión retrógrada y hay insuficiencia mitral asociada. Entonces, ¿es la insuficiencia mitral asociada o una estenosis aórtica ya fuera de rango me refiero que está pasada y ya generó congestión retrógrada, o es el fenómeno acústico de Gala-Bardin? Bueno, o la disociación acústica de Gala-Bardin. Bueno, ahí tienen que tener mucha experiencia para poder diferenciarlo, porque bien la estenosis... Disculpe, doctor. Sí, decime. ¿Es ocasional o siempre? No. Esto se suele dar generalmente en la estenosis aórtica severas terminales, severas y avanzadas. Por eso les digo, la pregunta es, ¿qué están auscultando? ¿La estenosis aórtica que tiene su disociación en el foco mitral, o están auscultando una insuficiencia mitral asociada a la estenosis aórtica? Eso, bueno, es experiencia en la auscultación. Generalmente la disociación acústica de Gala-Bardin se suele presentar en estenosis aórticas severas. Yo las he escuchado en moderadas, en realidad es discutible porque las he escuchado en moderadas barra severas. Cuando pedíamos el informe de ecocardiograma teníamos moderado barra severo. Generalmente, conceptualmente, si yo les tengo que decir, esto lo van a escuchar casi siempre en severas, en estenosis aórticas severas. Ojo, no confundir con un soplo de insuficiencia mitral asociado, son dos cosas diferentes. Pero si el soplo de del foco aórtico es exactamente igual al del foco mitral, para lo cual uno tiene que poner el estetoscopio y se tiene que quedar un tiempito largo escuchando, y es exactamente igual, ahí sí ustedes dicen, esto se llama disociación acústica de Gala-Bardin. Es interesante, simplemente para que lo sepan. Puede haber un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido y lo que se llama borramiento o abolición del segundo ruido cardíaco. ¿Y alguien sabe por qué se puede borrar o abolir? En los libros lo van a encontrar de esta forma, borramiento o abolición del segundo ruido cardíaco. ¿Alguien tiene idea por qué? Sí, no, mire, Dígame. A medida que el área valvular vaya disminuyendo y lo que es la obstrucción va a producir más dificultad para que el ventrículo pueda llegar. Entonces, el esfuerzo que se hace, entonces hace que el periodo sistólico se alargue y borra lo que es el segundo ruido. Perfecto, muy bien. Lo que se produce, y ahora lo van a ver, es que durante la estenosis aórtica, ¿se acuerdan cuando les mostré la imagen del chorro? Del jet eyectivo. Bueno, a medida que más fuerza tenga que hacer el ventrículo izquierdo para contraerse y eyectar la sangre fuera del ventrículo, eso va a generar un sonido. Y ese sonido, a medida que la intensidad de la valvulopatía avance, va a borrar el segundo ruido cardíaco. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer más fuerza para poder abrir la válvula aórtica. Y esa fuerza que yo ejerzo genera un flujo turbulento a través de la válvula. Y ese flujo turbulento es lo que se llama soplo. Cuanto más sea ese gradiente, más dificultad va a haber en poder auscultar el segundo ruido cardíaco. Lo que ustedes básicamente van a escuchar es esto. Fíjense que no están escuchando ese segundo ruido, es el segundo ruido cardíaco. Cuando la valvulopatía es severa, lo que ustedes auscultan es esto.
hay una corriente continua de presión, que es el gradiente transvalvular que intenta vencer la válvula aórtica, pasando la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, por lo cual disminuye o borra el segundo ruido cardíaco. Si lo disminuye y ustedes lo auscultan, generalmente la estenosis aórtica no suele ser severa. Ahora, si no hay segundo ruido cardíaco, porque hay un ruido cardíaco, un primer ruido que es mucho más intenso, bueno, ahí sí es una estenosis aórtica severa. La pérdida del segundo ruido, la irradiación hacia cuellos bilaterales y el pulso parvus tardus son criterios de severidad de la estenosis aórtica. Reitero, el borramiento o abolición del segundo ruido, no la disminución, sino el borramiento, que no lo esculpen, que no lo puedan auscultar. La irradiación bilateral de cuello y el pulso parvus tardus son 3 criterios de gravedad que si los 3 están presentes, voy a decir, listo, esto es una estenosis aórtica severa de acá a donde quieran. Si viene el ecocardiografista y le dice, no, es una estenosis aórtica moderada, no sé, diciendo con lo que usted dice, doctor, puede ser porque tenga gradientes elevados, porque esté infectado, porque esté hiperdinámico, lo que fuese. Pero si ocultan estas 3 cosas, generalmente les diría en un 95% de las situaciones la estenosis aórtica es severa. Se puede dar la condición que sea una estenosis aórtica moderada, pero que el paciente esté pasando por insuficiencia cardíaca, esté pasando por hiperdinamia circulatoria debido a un shock séptico o a cualquier otra situación clínica, y eso de por sí va a generar un aumento de los gradientes, porque hay una inestabilidad hemodinámica o que tenga inotrópicos vasoactivos. De hecho, si una estenosis aórtica moderada le ponen inotrópico, cualquiera fuese, es muy probable que la estenosis aórtica, la auscultación sea mucho más intensa. Si le quitan el inotrópico, esa auscultación va a disminuir. Entonces, pero generalmente, si ustedes auscultan estos 3 ítems, la estenosis suele ser severa. Salvo que, bueno, tenga alguna infección, pueda ser una estenosis aórtica moderada y el paciente tenga edema agudo de pulmón, shock séptico con inotrópicos, vasoactivos, bueno, ahí sí una estenosis aórtica moderada puede tener estos 3 ítems. Pero si es severa, per se, no hay infección, no hay insuficiencia, no hay edema agudo de pulmón, el paciente no está en shock cardiogénico y ustedes auscultan en el consultorio estas 3 cosas, el paciente tiene una estenosis aórtica severa de acá y en cualquier parte del mundo. ¿Queda claro ese ítem? Sí, doctor. Sí, Perfecto. Bueno, esto es muy difícil, yo lo escuché una sola vez, que si auscultan el R4, si está presente, sugiere que la válvula está encerrada en presístole. Esto quiere decir que los gradientes son mayores a 70. Ahora van a ver el cuadrito con los valores normales, que eso es patrimonio del doctor Salazzo, pero yo les puse el cuadro igual. Significa que los gradientes son muy elevados, hiperelevados, y esto es una estenosis aórtica crítica. Esto es muy difícil que lo ausculten, porque hoy por hoy ya con el entendimiento de los estudios por imágenes, las valvulopatías se diagnostican precozmente. Doc, una pregunta. Sí. Este R4 no se da por la rigidez de la pared del miocardio, o sea, del VI. ¿Cómo? Yo digo que el R4 Sí. no tiene ninguna relación con la rigidez, o sea, la falla diastólica que tiene el VI. No, acá el R4 cumple única y exclusivamente a la presencia de la patada auricular, de la contracción auricular. La pérdida del R4 te habla de la pérdida de la contracción o sístole auricular. Su presencia significa que está conservada la patada auricular y su ausencia implica que perdiste la contracción auricular. Por ejemplo, porque tenías un FA. Pero auscultar un R4 en una estenosis aórtica es muy probable que el paciente tenga insuficiencia cardíaca. Si está en ritmo sinusal, es probable que pueda tener insuficiencia cardíaca, donde vas a auscultar el R1. Es difícil auscultar el R2 si es severa, pero puede tener R3 y R4. R3 por la hipertrofia y R4 por el choque de la patada, por la contracción auricular. Pero es muy difícil auscultar el R4 en una estenosis. Yo la ausculté una sola vez en la estenosis aórtica, pero si algún día encuentran una estenosis aórtica crítica en un paciente con hipertrofia ventricular y con insuficiencia cardíaca, y pueden diferenciar el ruido de lo que son los crepitantes y demás, y se quedan un rato largo auscultándolo, pueden llegar a diferenciarlo.
Ahora, sí, decime. Una pregunta. Sí, usted dice que puede ser que el R2 no esté. Y ahora, ¿cómo diferenciar o sea, en caso de que no tengamos el R2, tenemos el R4, ¿cómo diferenciarlo? Porque prácticamente esa secuencia para... Esa experiencia, esa experiencia. Y te la voy a complicar más. El paciente puede tener un corazón hipertrófico, estar en insuficiencia cardíaca y vos podrías llegar a ocultar un R3 también, que es el impacto sobre el músculo cardíaco. Bueno, en general es muy difícil, son muchas valvulopatías que uno tiene que ocultar para poder diferenciarla. Esto les va a pasar, les digo, inclusive cuando quieran diferenciar el soplo de estenosis aórtica severa de una insuficiencia mitral o fenómeno de Galabardín. Vos vas a decir, pero esto es mitral, es una insuficiencia, que ya vamos a ver la insuficiencia mitral, vos vas a decir, ¿es insuficiencia mitral o es la extensión del foco aórtico, de la estenosis aórtica en el foco mitral? Y eso es mucho estetoscopio. Todo está en afinar el oído, más que todo, me imagino. Exactamente. De hecho, ahora hay algunos estetoscopios que están bastante buenos porque les permiten a uno grabar lo que escucha. Uno pone el estetoscopio y graba los sonidos. Generalmente se lo utilizan cuando uno ya es más grande y está perdiendo cierto grado de audición. Pero lo que pueden hacer, que sí los invito, es en YouTube, sí creo que fue en YouTube, tienen los ruidos cardíacos asociados a las valvulopatías. Bueno, yo de hecho lo tengo. Sí, hay también. Está porque yo lo tengo en mi computadora, en algún lugar lo tengo porque yo me los había bajado de YouTube hace un par de años, hace como, no sé, 8 o 9 años, me los había bajado y los ponía en una clase, donde se ocultaba, al final de todas las valvulopatías, cuando veíamos todas las valvulopatías, una parte de los exámenes, eso fue hace muchos años, no se asusten, era poner el ruido cardíaco y decir qué ruido cardíaco es y qué soplo identificás. Bueno, hay que tener mucha experiencia, y afinar mucho el oído, como dijo un colega, para poder diferenciarlo. No es fácil, ¿eh? Vos vas a poder ocultar mayor R1, vas a poder ocultar una disminución o abolición del R2. Esto te podrá costar un poquito, pero le podés encontrar la vuelta. Ahora, esto ya es mucho más difícil. Esto sí ya es más difícil, pero tenés que tener el oído bastante afinado. Hay algunos estetoscopios, y no voy a decir quién lo tiene, porque se ofendería, que está espectacular. Te graba el sonido y te lo podés mandar al celular y podés escucharlo desde el celular y hasta te dice qué valvulopatía tenés. Es un Littmann de los últimos que yo vi hace 3-4 años que se compró alguien que les da clase. Doc, ¿el esteto te dice qué valvulopatía es? Claro, hay una aplicación que vos mandás la información de lo que ocultaste al celular. Y el celular te lo traduce. Claro, vos escuchás el sonido, a ver, obviamente puede fallar, esto es así, pero generalmente te pone R2 disminuido, R1 presente, y vos ves valvulopatía y te da una orientación hacia qué valvulopatía puede tener el paciente. Increíble. La verdad que está buenísimo. Yo llegué a utilizar eso en la residencia y por Chile, Salvallo y Levin y Bastarric y Mayer me fusilaban. Pero no voy a decir qué docente, no voy a decir lo conocemos. Los CDC lo conocen, tiene un estetoscopio gigante, enorme. Yo cuando se lo compró le dije, pero doctor, usted me enseñó a mí que uno tiene que ocultar. Y esto no se podía. Claro, no amplificar los sonidos. No le voy a decir lo que me respondió, pero un poco más casi me faja, pero lo utilicé y es espectacular. Les puedo garantizar que uno puede subir el volumen y no hay que apoyar fuerte el estetoscopio. Apenas lo apoyás, subís el volumen, es abismal la diferencia entre lo que uno escucha convencionalmente y lo que podés escuchar con ese equipo. Les reitero, es abismal. Pero bueno, no voy a decir quién es, porque se va a ofender. Me va a decir que le estoy diciendo viejo. Pero bueno. Pregunta. Sí, decime. Disculpe, con respecto a lo que el compañero pregunta sobre el R2,
Sí. Nosotros no, con la maniobra inspiratoria no podíamos también Claro, ayudarnos. sí. De hecho, con maniobras de Valsalva o con maniobras inspiratorias, inspire profundo, uno aumenta los gradientes. Al aumentar los gradientes, porque aumenta el retorno venoso del corazón, el R1 va a ser más intenso. Si piden al paciente que expire, usted le dice largue el aire, disminuyen el retorno venoso y quizá puedan auscultar el R2, si es que está presente. Las posiciones y los aumentos de presiones generan cambios en el gradiente. Por eso les decía, si vos sos un paciente con estenosis aórtica moderada, está pasando por una infección, está hipotenso y le pones vasoactivos, los gradientes van a aumentar, van a auscultar con mayor intensidad el soplo. Si zafa, y es una estenosis aórtica moderada, si zafa del shock séptico y le sacaste los vasoactivos, van a ver que la intensidad del soplo, la intensidad del soplo va a disminuir porque disminuye los gradientes porque le disminuiste el vasoactivo. Tanto los fármacos como las diferentes situaciones clínicas, posturales o de retención o liberación de aire, sí, aumentan o disminuyen los ruidos. De hecho, yo tengo un grafiquito, eso lo van a ver cuando terminemos las clases de valvulopatías, tengo un gráfico con las posiciones, con las posiciones y con las variaciones del aire, cómo se alteran todas las valvulopatías. Son unos gráficos, son 10 diapositivas que son muy buenos. Se las voy a mostrar cuando terminemos de ver las valvulopatías, de cuclillas, parado, inspirando, expirando. Está el dibujo de la valvulopatía normal y cómo se altera, si ustedes la tuviesen que dibujar, con las maniobras de Valsalva o con los cambios posturales, cómo se alteran los ruidos cardíacos. Es muy buena esa, es cortita pero es muy buena. Está bastante buena. Si quieren después se las doy, ya cuando terminemos la valvulopatía. Sí. No. Doc, se escucha. Se cortó. Bueno, ¿Dónde? No se escucha, Doc. Nada. No le escuchamos. Hola. Se fue, parece que se le cortó la señal. Nuestras cámaras. Lo dejamos congelado. No, ya se salió que Adriana Rubio va a dar la clase. Así que reinicié el modem. Puede pasar, por eso le dije justo a una compañera que no salgan. Esperen que duplico la pantalla. ¿Dónde estábamos? Estamos acá, ahí está. Ahora sí. Ahí está. ¿Me escuchan todo bien? ¿Me ven bien? Sí, yo los veo a ustedes. Perfecto. Sí, doctor, bien. Ahí está, sí, perfecto. Disculpen, puede pasar. Estas son las cosas de trabajar en vivo. Bien, afinar el oído. Esto es básicamente escuchar y escuchar para poder diferenciar todos los ruidos cardíacos. Ven que me saco el visto, ahí está. No es fácil, obviamente, es simplemente auscultar y bueno, a veces hay que estar mucho tiempo con el estetoscopio en el paciente y grabarse el sonido en la cabeza. La realidad es esa. Pero bueno, esto es el R4. Generalmente cuando está cerrado en precinto le habla de gradientes elevados. Esto lo pueden encontrar en estenosis aórtica crítica, en pacientes colinotrópicos, vasoactivos y demás. Ahora bien, fíjense esto. El deterioro de la función ventricular puede reducir o hacer desaparecer el soplo. ¿Cómo? Sí, ustedes tienen una estenosis aórtica severa y no la auscultan el soplo. ¿Alguien sabe por qué? Reitero, tienen una estenosis aórtica severa, crítica, y no les pueden auscultar el soplo. Le haces el eco y efectivamente tiene una estenosis aórtica severa o crítica. No hay soplo. ¿Por qué? Se dilató el corazón. Y perfecto, ¿y eso qué? ¿Por qué no me haría auscultar el soplo? Y la intensidad del chorro.
Porque, Disminuye la intensidad del chorro. Sí, pero no porque, es la razón principal. porque el choque, Por la, el choque de la sangre que pasa a la aurícula al ventrículo ya no es. No, más no o hay, menos. no hay reserva miocárdica, Doc. Cerca, muy bien, cerca. ¿Qué significa eso? Lo que cuando no hay reserva miocárdica, no va a haber el aumento de lo que es el flujo, entonces no hay fuerza, o sea, la eyección no hay. Exactamente, ahí está, perfecto. Se pierde Por la eso, reserva. por eso hay que hacer un diagnóstico diferencial con un ecoestrés en esos pacientes para ver si es pseudoestenosis o si es una estenosis grave. Correcto, eso lo vamos a ver ahora. Muy bien, básicamente lo que dijo el colega es muy correcto, hay ausencia de reserva contráctil miocárdica. ¿Qué quiere decir? Que el corazón está tan dilatado que no puede generar directamente un gradiente de presión. Quedó tan dilatado, ahí está, quedó tan con hipertrofia excéntrica que no puede desarrollar un gradiente de presión porque perdió reserva contráctil. Este corazón no se puede contraer. Pésimo pronóstico, olvídense, este paciente está condenado a la muerte. Ni siquiera la cirugía lo puede salvar. Olvídense, y después van a ver por qué. Ahora lo que dijo el colega, yo ahora lo voy a mostrar después, lo que es para poder diferenciar. Pero un corazón que es incapaz, dilatado en fases terminales, que es incapaz de poder levantar reserva contráctil, no es capaz de desarrollar un gradiente de presión. Por lo tal, la estenosis aórtica sigue siendo crítica, severa, pero al tener dilatación de la masa ventricular es incapaz de poder levantar el gradiente. Entonces, la estenosis aórtica está, pero que vos no la ocultes, la estenosis aórtica no significa que no esté. Y generalmente, si esa es la situación clínica, el pronóstico es pésimo, el paciente está condenado a la muerte. No hay nada que vos puedas hacer por él. Sí. Pero esto sería ya prácticamente o en la última etapa de la insuficiencia cardíaca dada por la estenosis aórtica, o también puede haber una disminución de la fracción de eyección en alguna etapa. O ya es la última etapa. Estos son fases terminales. Estos son fases terminales donde ya tienen una miocardiopatía dilatada de etiología valvular. Puede estar asociado a isquemia o no, pero conceptualmente, hablando de estenosis aórtica, si ya tienen etapas avanzadas de la enfermedad, que es la fase de hipertrofia excéntrica de la enfermedad, es decir, una miocardiopatía dilatada con FEI severa, estamos hablando de FEI severa, chicos, menos del 35%, más, me atrevería a decir FEI del 25%, estenosis aórtica producida por la estenosis aórtica severa, van a poner el estetoscopio, no van a escuchar nada. Apenas podrán escuchar un hilito. Y esto justamente por la pérdida de reserva contráctil y la incapacidad de poder desarrollar un gradiente de presión. Acá el problema ya no está en la válvula, el problema está que el ventrículo está pinchado. No puede desarrollar un gradiente cardíaco, de presión porque no tiene reserva contráctil. Olvídate, este paciente está condenado a la muerte. Lamentablemente es así, la valvulopatía está en su fase terminal. Sí, perdona. No son tres factores, bueno, diría yo 2 factores que conduce a la incapacidad de producir un gradiente importante. Porque número 1, tenemos un FEV menos de 40%, y con un área valvular menos de 1 centímetro cuadrado. ¿No es eso que genera la caída de gradiente? Claro, el área valvular disminuido y la incapacidad de poder desarrollar un gradiente de presión debido a una mala función ventricular. Son los 2 factores. Por eso digo, en el caso de una miocardiopatía dilatada con FEI severa en contexto de valvulopatía, el problema ya no está en sí en la válvula. Vos podés cambiar la válvula si querés del corazón, pero si no tenés reserva contráctil, no pueden enmascarar la severidad de la estenosis. No, porque en realidad vos con un ecoestrés con dobutamina justamente te permite diferenciar eso. Ahora vamos a ver el ecoestrés con dobutamina y eso. Pero con un estrés con dobutamina vos decís, bueno, ¿el problema está en el ventrículo, en la válvula, o es que el problema son las 2 cosas ya? Justamente el ecoestrés con dobutamina te permite diferenciar eso. Ahora lo vamos a ver, pero es buena tu pregunta, porque lo que él pregunta, bueno, ¿el problema qué es? ¿El ventrículo que ya no puede levantar gradiente o es la válvula que no le impide levantar gradientes? ¿Dónde está el problema? ¿Acá o acá?
¿En el ventrículo o en la válvula? Bueno, el ecoestrés con dobutamina te diferencia eso. Lleva al otro, puede ser. ¿Cómo? Lo uno que lleva al otro, la estenosis que lleva claro. a la alteración estructural del ventrículo, entonces Correcto. la alteración completa, por ende ya no se va a ocultar prácticamente. Correcto. Ahora lo van a ver que estudio en lo que es el diagnóstico, que es el ecoestrés con dobutamina, vos te permite diferenciar eso. Si es la válvula, si es el ventrículo, o son las dos cosas juntas que ya no pueden funcionar más. Ahora lo vamos a ver eso. Para eso es ideal el ecoestrés y solamente el ecoestrés con dobutamina. ¿Creen que sacó esto? Bueno, o con dipridamol en el caso de que el paciente tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero para eso sirve el ecoestrés. Ahora vamos a llegar a eso. Hay algo que se llama ocultación dinámica. ¿Qué es lo que yo les decía anteriormente? Que en situaciones de cuclillas, embalsado o bipedestación, va a variar la intensidad y la durabilidad del soplo. Lo mismo, ahí está. Lo mismo que si el paciente tiene inotrópicos o vasoactivos. Los inotrópicos o vasoactivos van a aumentar el gradiente, porque genera mayor aumento, mayor contractibilidad de ese miocárdico y por ende, si tienen inotrópicos o vasoactivos, sin importar qué motivó la colocación de esas drogas, los gradientes van a aumentar. Por eso hay una clase aparte. Todo esto yo tengo una clase aparte de lo que es la auscultación dinámica en valvulopatías. Si quieres se las doy cuando termine de mostrar las valvulopatías. Es cortita, pero está muy buena en sí. Y van a ver cómo diferentes situaciones clínicas, bipedestación, valsalva, cuclillas, aumento de frecuencia cardíaca, disminución de frecuencia cardíaca, sobrecarga de volumen o hipoflujo, o disminución del volumen, generan alteraciones en lo que es la intensidad del soplo. Y a eso se le llama auscultación dinámica. ¿Por qué? Porque hay una situación clínica que genera una alteración dinámica, no continua, sino transitoria de esta auscultación. Cuando hablamos del soplo, que yo les dije cómo se dibuja un soplo, estamos hablando que el soplo de estenosis aórtica es un soplo sistólico que se da en eyección. Sistólico porque es cuando se produce la contracción ventricular, y eyectivo porque es cuando se produce la expulsión desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Si yo tuviese el R1 y el R2 y tuviese que dibujar el soplo, tuviese una forma romboidal o de diamante. ¿Por qué? Porque es el soplo crescendo, decrescendo. Soplo crescendo, decrescendo. Romboidal o en forma de diamante. Porque acá estoy elevando los gradientes, intentando vencer la resistencia de la válvula aórtica, y una vez que vencí esa resistencia hay un descenso brusco de lo que es el flujo que pasa a través de la válvula, ya hacia la aorta. Por eso, cuando ustedes escuchan el soplo de estenosis aórtica, primero es intenso y después disminuye. Disminuye, obviamente, una vez que yo vencí el gradiente. Y fíjense lo que van a leer ahora y no se lo olviden nunca más. El pico de máxima intensidad es más tardío cuanto más severa la estenosis. Reitero, el pico de máxima intensidad durante la auscultación es más tardío, mesotelesistólico, o sea, en las fases terminales no de la valvulopatía, sino de la auscultación, cuanto más severa es la estenosis. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más severa sea la estenosis, ¿qué iba a pasar con el chorro? ¿Iba a ser más largo o iba a ser más corto? El chorro o el jet de eyección. Más corto. Iba a ser más largo. Perfecto, iba a ser más largo. Entonces, cuanto más intenso sea ese soplo, más severa va a ser la estenosis. Perdón, cuanto más intenso sea el pico de intensidad, más severa va a ser la estenosis. No es lo mismo escuchar esto que escuchar esto. Si ustedes escuchan los últimos 3 ruidos que yo hice, el pico es más intenso cuanto más tardío es. Y eso significa que la estenosis es más severa, por lo cual el chorro es más largo. Bueno, ese largo, que es justamente lo que pueden medir con el ecocardiograma, y ahí está lo que yo les decía de la clase de Salvallo, que les pone esa imagen, cuanto el pico es más tardío, y en realidad se dice mesotelesistólico o mesotelesístole, significa que más severa es la estenosis, porque ese jet es más largo. Entonces yo puedo auscultar esa intensidad más prolongadamente. Y fíjense lo que voy a poner ahora.
Es la longitud del soplo y no la intensidad lo que marca la gravedad. Es la longitud del soplo y no la intensidad el marcador de gravedad. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo más largo sienta el soplo, cuando este ruido, y esto es lo que oculta una estenosis aórtica, cuando más longitud sea el sonido que yo escucho, significa el patrón de gravedad a la auscultación. ¿Por qué? Porque ese jet de eyección es mucho más largo. Y no la intensidad. ¿Por qué? La intensidad va a expensas de lo que es el gradiente transvalvular, de vencer la resistencia. Pero si vos vencés esa resistencia y el soplo, pasada la resistencia de la válvula aórtica, el soplo, en realidad se dice la longitud del soplo es mucho mayor, significa que el jet es mucho más largo. Al ser más largo, está claro que yo tuve que vencer una mayor resistencia. Si lo decimos de forma inversa, es a mayor gradiente transvalvular, por la estenosis aórtica, más largo va a ser la longitud del jet. Es decir, a menor área valvular, más gradiente de expresión, más largo va a ser el jet. Bueno, ese largo del jet y no la intensidad es lo que les va a marcar un pico a ustedes de la gravedad. ¿Por qué? Porque vos estás haciendo mucha fuerza para vencer la resistencia de una válvula. Pero en realidad eso no les marca el grado de gravedad de la estenosis aórtica, sino la longitud del soplo. Esto es ecocardiográficamente hablando. Ustedes lo pueden ocultar, pero esto se mide mejor desde la ecocardiografía cuando, si ustedes ven la imagen de la estenosis aórtica, van a ver que el jet de eyección es muy largo. Y eso en ecocardiografía lo sienten con este ruido. En el Doppler color sienten... Y eso es lo que le marca a ustedes en las mediciones la gravedad del chorro. Esto es más ecocardiografía, pero bueno, yo se lo quería poner para que ustedes... Todos ustedes han escuchado en un eco cuando sienten... Ese es el Doppler color que les permite a ustedes marcar la intensidad y dibujar la longitud del jet eyectivo o de la regurgitación en el caso de la insuficiencia mitral o de la insuficiencia aórtica. Bueno, eso ustedes lo dibujan, de hecho lo pueden imprimir cuando hacen el eco, lo imprimen esas imágenes y ahí tienen marcado la longitud del jet eyectivo y cuanto más largo sea ese jet de eyección, más severa va a ser la valvulopatía, es decir, menor área valvular. ¿Quedó claro este punto? Lo tendrían que ver con las imágenes de Salvallo, pero más o menos yo se los puse como para que tengan una idea. ¿Quedó claro eso? Sí, Bien, esto es interesante mezclándolo exactamente con las imágenes. Hagan de cuenta que acá está la válvula. Si la estenosis aórtica es moderada, bueno, el chorro va a llegar hasta acá. El pico de máxima intensidad lo vas a sentir acá, que es cuando trata de pasar cuando trata de vencer la resistencia de la válvula. Entonces el pico de máxima intensidad está acá. Y la longitud del soplo te va a llegar hasta acá. Entonces esto sería así. Ahora, si estamos hablando de una estenosis aórtica severa, acá está la válvula, y el chorro llega hasta acá, ustedes van a sentir esto. Y ahí la máxima intensidad va a ser acá, donde más gradiente haya, y la máxima longitud del jet va a ser acá. Lo que le marca a ustedes la gravedad de la valvulopatía es la longitud que tiene ese soplo, la longitud o el largo del jet. ¿Por qué? Porque cuanto más largo sea el jet, significa que más intensidad voy a tener para poder vencer la resistencia de esa válvula. Lo cual uno puede decir, a menor área valvular, mayor gradiente transvalvular, mayor longitud del soplo. Reitero, a menor área valvular, mayor gradiente transvalvular, eso les habla de mayor estenosis, y mayor longitud del soplo. ¿Quedó claro ese punto? Sí, muy bien. Tengo una inquietud, Sí, no sé. decime. A ver si me aclara si me equivoco.
Yo entiendo ese concepto. ¿Qué diferencia, estoy hablando de intensidad del soplo, entre un ventrículo izquierdo, entre un ventrículo hipertrofiado y un ventrículo dilatado, de acuerdo al segundo ruido? Que en el ventrículo hipertrofiado vos vas a poder desarrollar mayor gradiente, porque ese ventrículo no está dilatado, las fibras cardíacas se pueden contraer bien. Entonces es muy probable que la hipertrofia en este caso la intensidad no es menor del R2. Si el ventrículo está... En los dos casos la intensidad va a ser menor. El R2 siempre, si es una estenosis aórtica severa, va a estar abolido o disminuido. Ahora, en un corazón dilatado, quizás no puedas desarrollar gradiente, por lo cual no vas a escuchar nada. Pero la estenosis aórtica la seguís teniendo. Esa es la gran diferencia. En el corazón dilatado, como les dije antes, al no poder desarrollar gradiente, no podés ocultar el soplo. Pero la estenosis aórtica sigue siendo severa. Pero ese ventrículo ya es incapaz de poder desarrollar un gradiente de presión. Por eso no podés escuchar ni el R1 ni el R2. Quizás no escuchás absolutamente ningún ruido cardíaco. ¿Queda claro ahí? Sí. Esto es interesante viéndolo con las imágenes de Salvallo, pero bueno, yo les puse esto, recuerden, nunca se olviden. El pico de máxima intensidad mesotelesístole es cuanto más severa la estenosis, es decir, cuanto menor área valvular tenga, mayor gradiente de presión transvalvular voy a ejercer, y esa es la máxima intensidad. Y después, la intensidad no es el marcador de gravedad, sino la longitud del soplo. Cuanto más lejos vaya el soplo, o el jet eyectivo, más severa va a ser la estenosis. Entonces, combinando estas dos cosas, uno dice, a menor área valvular, mayor gradiente transvalvular y mayor es la longitud del soplo. Uno lo suele decir así, de esa forma. Pero bueno, es una clase de Salvallo, pero yo les puse esto para que lo entiendan conceptualmente. Y acá les puse, es la longitud del soplo y no es su intensidad el marcador de gravedad. Y les puse el chorro, me había olvidado de esta diapositiva. ¿Ven? Es la longitud del soplo y no su intensidad el marcador de gravedad. Cuanto más severa sea la estenosis, la longitud del chorro va a ser mucho mayor. Fíjense, normal, leve, la longitud del soplo es de 2.5 milisegundos, moderado de 2.5 a 4 y severo de más de 4. Entonces, a menor área valvular, mayor gradiente transvalvular para vencer esta resistencia, y esa es la intensidad que ustedes auscultan, y mayor longitud del jet o del chorro. Esas tres cosas, por eso cuando ustedes auscultan una valvulopatía y les dicen, dibujame lo que auscultaste, vos dibujás el soplo romboidal y dibujás la longitud del chorro. Y esto lo van a ver en imágenes reales con el doctor Salvallo. Pero bueno, eso ya es más parte de ecocardiografía. Pero siempre acuérdense de esto, Nunca se olviden de estas imágenes. ¿Sí? Una consulta. Sí. Los gráficos se hacen así, ¿no? Como si fuesen inversos. En realidad, en el ecocardiograma te sale así. Te sale así. Uno cuando lo dibuja, vos podés dibujarlo al revés. O sea, podés dibujar la válvula acá y el chorro así. De hecho, a mí me resulta más fácil dibujar la válvula acá, o sea, como si esta imagen estuviese al revés. Dibujar la válvula acá y el chorro hacia arriba. Pero técnicamente, cuando vos haces un ecocardiograma y imprimís la tira, el ecocardiograma te evidencia esto. Te lo evidencia así. El chorro... Bárbaro, muchas gracias. No, por favor. De hecho, esto está sacado de la bibliografía, del Brandwald. Pero a uno le resulta más práctico hacerlo al revés, dibujar la válvula acá y el chorro hacia arriba. Pero el ecocardiograma, cuando lo imprimiste, sale así. Nada, son cuestiones gráficas. Está bien. Pero nunca se olviden de esto, es la longitud del soplo y no la intensidad lo que marca gravedad. Nunca se olviden de esto. Bien, ¿qué sucede con el choque de punta? Bueno, en un corazón hipertrofiado, es decir, en una hipertrofia concéntrica, el choque de punta está desplazado hacia arriba y hacia la izquierda. Básicamente, esto se da en la hipertrofia ventricular concéntrica. El corazón está engrosado, así que el choque se desplaza hacia arriba y hacia la izquierda del quinto espacio intercostal. Un corazón dilatado con hipertrofia excéntrica, ya el soplo, el choque de punta se desplaza hacia abajo, y eso se da específicamente porque se ha dilatado la masa ventricular. Miren esto, ¿cuál es la evolución natural de la enfermedad? A lo largo de toda la valvulopatía,
pacientes con síntomas, la falla cardíaca, con que ya tiene síntomas, la falla cardíaca empieza a los 2 años. El síncope se da a los 3 años y la angina se da a los 5 años. Esto está hecho en un estudio que no me acuerdo ahora el nombre, pero es un excelente estudio que les recomiendo que pongan, estenosis aórticas y sintomatología, trabajo de publicación, y el primero que le va a aparecer es eso, que determinó que sobre una gran población, a los 2 años los pacientes que ya tenían síntomas desarrollaban insuficiencia cardíaca, a los 3 años síncopes y la angina a los 5 años. ¿Cuál es la progresión hemodinámica? Bueno, generalmente una vez que ya se diagnostica la estenosis aórtica, hay una progresión de 0.12 centímetros al año del área valvular, es decir, a medida que va pasando cada año, el área valvular va disminuyendo 0.12. El jet transvalvular va aumentando 0.32 milisegundos al año y el gradiente medio va aumentando 7 milímetros de mercurio al año, lo cual era lo que yo les decía antes, a menor área valvular, mayor gradiente de presión y mayor va a ser el gradiente medio para vencer esa resistencia. Esto lo van a ver en ecocardiografía, lo que son la progresión de los gradientes con imágenes y demás. Pero bueno, yo se los puse para que sepan la evolución. Y después los factores, bueno, la edad avanzada, el grado de calcificación, si coexiste con otras enfermedades como la insuficiencia renal crónica, si el paciente es hipertenso, dislipémico, tabaquista. Hay un montón de factores que favorecen la progresión de la enfermedad. No cuidarse, no tomar la medicación, las medidas higiénico-dietéticas favorecen la progresión de la enfermedad. Miren esto. Doc, una pregunta. Evolución natural. Sí, decime. En la progresión hemodinámica, esto no se acompaña a su vez de una progresión mecánica. Claro, sí, obvio, porque se te va deteriorando más la función ventricular. Claro, de la hipertrofia concéntrica pasás a la hipertrofia excéntrica, correcto. Sí, es correcto. Es correcto, sí. Listo, gracias. No, por favor. Fíjense cómo es la evolución de la enfermedad. Años y porcentaje de supervivencia. Miren esto. Yo les dije que había aproximadamente el punto de corte era a los 65 años, ¿se acuerdan? Que vimos anteriormente por el estudio de Helsinki. Bueno, generalmente, si vos no hiciste un diagnóstico previo, el periodo latente, donde hay un aumento de la obstrucción y sobrecarga del ventrículo izquierdo, que es la fase compensada de la enfermedad, puede llegar inclusive hasta los 65 años. Y a partir de los 65 años volverse sintomática. Y acá ya empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque según el estudio, el estudio que yo les mencionaba anteriormente de síncope, disnea y Angor, el 75% de los pacientes muere a los 3 años de iniciados los síntomas. No es joda. El 75% de los pacientes de ese estudio morían a los 3 años de iniciados los síntomas, donde desarrollaban Angor, acá, insuficiencia cardíaca a los 2 años, síncope a los 6 años y Angor a los 4. Era el promedio, el famoso 2-3-5. 2-3-5. Estaría acá. El 5 acá y el 3 acá. Ese famoso 2-3-5 es lo que te permite que a partir del diagnóstico sintomatológico de la enfermedad tenés una probabilidad del 75% de morirte a los 3 años. Y bueno, si vos no te cuidás, hermano, yo te hice el diagnóstico acá, porque viniste por primera vez. Te dije tenés que hacer esto, esto y esto. ¿No me diste bolilla? Bueno, vos entrás. De todos los pacientes, tenés 75% de probabilidad de morirte a los 3 años, desde el momento que yo te hice el diagnóstico sintomatológico. Fíjense que no es broma la estenosis aórtica, ya sea por progresión de la enfermedad, por arritmia ventricular asociada a isquemia, por todas las causas que en el cual la estenosis aórtica te puede generar shock cardiogénico, edema agudo de pulmón. Chicos, es un montón, Es 75, de 100 pacientes, 75 se mueren a los 3 años de iniciados los síntomas. 75 de 100. Fíjense que no es broma la estenosis aórtica. Ahora bien, ¿qué 3 grandes estudios complementarios tenemos que pedir? El electrocardiograma siempre lo vamos a pedir, la placa de tórax siempre la vamos a pedir, y el ecocardiograma que siempre vamos a pedir. Es el triángulo diagnóstico. Bueno, la clínica es soberana, pero como estudios complementarios tenemos estos 3 grandes estudios: el electro, la placa y el ecocardiograma. El electrocardiograma es bastante inespecífico. Generalmente
van a encontrar hipertrofia ventricular debido al engrosamiento del músculo cardíaco en un 30% de los pacientes. Si tiene estenosis aórtica severa, pueden evidenciar en el electrocardiograma una P mitral, que evidencia sobrecarga auricular, es decir, una P que parece una M, por eso P mitral de M. Pero fíjense que las estenosis aórticas puras per se, sin asociada a isquemia y sin relación con enfermedad coronaria, casi siempre están en sinusal. Por lo cual, cuando uno habla de la progresión de la enfermedad, la enfermedad avanzó bastante para que ya, por ejemplo, tenga fibrilación auricular. Pero generalmente las estenosis aórticas puras, sin enfermedad coronaria, sin otra valvulopatía asociada, es siempre sinusal. Y la fibrilación auricular aparece en estadios avanzados, con insuficiencia, en estadios terminales, ¿no? En insuficiencia cardíaca o lo que les decía, asociada a insuficiencia mitral y o coronaria. En sí, la estenosis aórtica pura, casi siempre, uno no puede ser estricto en esto, pero casi siempre es sinusal. Y la FA aparece asociada a insuficiencia mitral o enfermedad coronaria. O, obviamente, insuficiencia cardíaca. Y esto predispone a mayor descompensación hemodinámica, porque hay una variabilidad en la frecuencia cardíaca. Y los bloqueos están asociados a la calcificación que de la valvulopatía progresa hacia el sistema de conducción. Y puede generar bloqueos de rama o bloqueo AB completo. Generalmente lo más frecuente es ver bloqueo AB completo. La calcificación de la válvula invade el anillo valvular, que es por donde pasa el sistema de conducción eléctrico, el haz de His y todas las fibras. Y eso puede generar, el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular, y eso sí suele generar trastornos, no tanto bloqueos de rama, pueden estar presentes, pero genera más bloqueo AB completo, que son las estenosis aórticas severas, estamos hablando. El abuelito que viene con estenosis aórtica severa y bloqueo AB completo. Suele ser esos casos. Y fíjense, en realidad el electro no es muy específico. Tienen por índice de Sokolov, fíjense la hipertrofia ventricular, S profundas de B1 a B2, con R's altas en B4, B5 y B6. Pueden tener otro signo patognomónico de hipertrofia ventricular, que puede ser agrandamiento en DL de más de 10 milímetros. Es bastante inespecífico, porque la hipertrofia ventricular per se lo pueden encontrar inclusive en un paciente con hipertensión arterial severa. Fíjense el infradesnivel del ST asociado a casi inversión de la onda T en B4, B5, B6. Estos son signos inespecíficos de hipertrofia ventricular, pero puede poder tener hipertrofia por cualquier causa: isquemia, miocardiopatía hipertensiva, miocardiopatía hipertrófica, amiloidosis. Hay un sinfín de causales que pueden generar la hipertrofia ventricular, que pueden generar esto puntualmente. Fíjense acá, si ven B1, B2 y B3, fíjense por Sokolov el grado severo de hipertrofia ventricular en B4, en B5 y B6. Sokolov le da más de 35, más de 40, acá 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Bueno, si tomamos les da mucho más. Fíjense el infradesnivel del ST, y la inversión de la onda T. El infradesnivel del ST y la inversión de la onda T. Estos son signos inespecíficos que se pueden encontrar en la estenosis aórtica severa o en otra valvulopatía. Acá yo les puse los índices para que lo vean. El que más conocido es el Sokolov. Es la S más profunda en B1 con la R más alta de B5, B6. La S más profunda en B1, fíjense, 5, 10, 15, 20, con la R más alta de B5, B6, B5, 20, 25, 30, 35, 40, lo que les había dicho antes. Eso es lo que marca Sokolov. Pero no es el único, esto se los dejo. En realidad lo van a ver cuando vean hipertrofia ventricular en electrocardiografía. Pero también tienen los criterios de Conrail, tienen los criterios de Scott, estos son los últimos que han salido hace 10, 15 años. El que más se utiliza es el de Sokolov. Ese más profundo en B1 con la R más alta en B5, B6. Si es mayor a 35 es hipertrofia ventricular. No necesariamente la estenosis aórtica, es hipertrofia ventricular per se. En la placa de tórax hay algo que en realidad es lo más importante. La calcificación de la válvula, la calcificación valvular,
se ven en todas las estenosis aórticas, que ven un delineamiento, un circulito donde está la válvula aórtica, radiopaco, es decir, se ve blanco. Si ustedes ven eso, es una hipertrofia, es una estenosis aórtica. Algunos dicen severa, yo la verdad que lo he visto en estenosis aórticas leves a moderadas, en estenosis aórtica moderada. Es bastante inespecífica la placa de tórax, lo que les sirve a ustedes es para saber si la aorta está desenrollada, si tiene signos de congestión pulmonar, que no es el caso de esta placa, pero si tiene la aorta desenrollada, fíjense, está aneurismática y no se nota tanto lo que es la radiopacidad de la válvula, pero generalmente la suelen ver redonda la válvula, pero es bastante, les ayuda a hacer un diagnóstico, pero no determina. Y obviamente el ecocardiograma les permite valorar la función ventricular, el área valvular, el índice del área valvular, el gradiente medio, la velocidad pico, y me falta uno acá, y la velocidad del jet. En esto no nos vamos a meter lo que es el ecocardiograma, pero yo acá les puse los valores normales de lo que es la estenosis aórtica leve, la estenosis aórtica moderada y la estenosis aórtica severa. El área valvular con menos de 1 es estenosis aórtica severa. La estenosis aórtica crítica es con un índice de área valvular de menos de 0.6. Esto lo van a ver con el doctor Salvallo, toda esta parte. Y después tenemos dos grandes estudios cuando tenemos dudas diagnósticas. ¿Qué hacer cuando decís, bueno, ¿tiene disnea o no tiene disnea? ¿Se sincopó o fue lipotimia? ¿Le duele el pecho o no le duele el pecho? Bueno, me deja mucha duda esta estenosis aórtica. Me deja mucha duda. Y bueno, para eso tenemos el ecoestrés con dobutamina y la ergometría. Estos dos estudios me ayudan a diferenciar si una paciente, por ejemplo, con disnea, la disnea es porque es gordita o porque tiene una estenosis aórtica severa. ¿Por qué? Porque puede tener una estenosis aórtica moderada, y vos decís, pero la estenosis aórtica moderada que me genere síncope, puede ser, sí, quizá porque hizo alguna arritmia y demás. Bueno, ¿cómo diferenciás de una valvulopatía que no es severa, por lo menos moderada, pónganle, para diferenciar de los síntomas o no que pueda referir o no la paciente? O bien, si con una estenosis aórtica severa no tenés síntomas, porque la paciente te dice que no los tiene, vos vas a hacer estos estudios para quedarte tranquilo de que efectivamente la paciente no siente síntomas. Porque quizá ella no se da cuenta y está haciendo alguna fibrilación auricular, o bien está haciendo alguna arritmia ventricular autolimitada, salvas de ITB, lo que fuese. O disnea, que la disnea es sensación subjetiva. La paciente dice, no me falta el aire. Bueno, vamos a chequearlo. Me dicen, qué raro que no le falte el aire con una estenosis aórtica severa. Entonces tenés estos dos grandes estudios. El ecoestrés con dobutamina es interesante porque les permite valorar el grado de estenosis valvular aórtica. Y básicamente lo que uno hace, esto lo van a ver con Salvallo, yo simplemente se los voy a nombrar, es a dosis progresivas de inotrópicos, van elevando la cantidad de gamas de dobutamina, 5 gamas, 10 gamas, 15 gamas, 20 gamas, y esto sirve para evidenciar los que les mencionaba anteriormente. Si hay reserva contráctica miocárdica, y si hay reserva contráctil miocárdica, objetivar el gradiente transvalvular aórtico. ¿Qué quiere decir? Que si el corazón se contrae con el inotrópico, voy a evaluar si los gradientes aumentan. Acuérdense que los inotrópicos por sí aumentan el gradiente, el cual podría estar reducido debido a la evolución de la enfermedad. Es especialmente útil en el paciente con estenosis aórtica, básicamente es estenosis aórtica severas estas, con gradientes medios de menos de 30, bajo volumen minuto y baja fracción de eyección. Es especialmente útil en pacientes con estenosis aórtica con gradientes medios, bajo volumen minuto y baja fracción de eyección. ¿Y qué voy a encontrar? Tres grandes situaciones clínicas. Miren esto. Si el volumen minuto aumenta, el área valvular aumenta y el gradiente aumenta, quiere decir que el paciente tiene una pseudoestenosis. Yo estoy poniendo un inotrópico, el inotrópico me aumentó el volumen minuto, me aumentó el área valvular y me aumentó el gradiente. ¿Qué quiere decir esto? Que acá el problema en sí no es tanto la válvula per se. Lo más probable es que tenga deterioro de la función ventricular,
y que no puede elevar tanto gradiente. Pero uno puede establecer una resolución por vía percutáneo quirúrgica de este punto. ¿Cuál es el punto ideal? Que el volumen minuto aumente, que el área valvular se mantenga igual y que me aumente el gradiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumenta el volumen minuto, aumenta el gradiente, pero el área valvular se mantiene igual, ¿dónde está el problema acá? La estenosis. La Bien, válvula. el problema está en la válvula, porque yo le puse inotrópico. El volumen minuto aumentó, el gradiente aumentó, pero lo que se mantuvo igual fue la válvula. Bueno, esto, la estenosis aórtica grave. Uno dice que tiene una reserva contráctil con un aumento del volumen sistólico del más del 20%. ¿Por qué? Porque con el inotrópico aumentaste el volumen sistólico. Este es el caso ideal para operar. Porque bueno, vos le pusiste un inotrópico, aumentó el volumen minuto, me aumentó el gradiente, porque estoy aumentando los gradientes transvalvulares, pero la válvula siempre se mantuvo igual, no me cambió. Bueno, el problema acá está en la válvula. Este es el paciente ideal para operar, porque es un paciente con reserva contráctil. Es el mejor caso clínico. Ahora, si el volumen minuto se mantuvo igual, el área valvular no varió y el gradiente se mantuvo igual, lamentablemente, esto tiene muy mal pronóstico porque no hay reserva contráctil miocárdica. ¿Qué quiere decir? Que yo te puse un inotrópico y no pasó absolutamente nada. Miren acá, miren el primer caso. Yo te puse un inotrópico y te aumenté el volumen minuto. Te aumenté el área valvular y te aumenté el gradiente. Se le dice pseudoestenosis. ¿Por qué? Porque el área aumenta, bueno, esto tiene que ver con orificios, con diámetros. Todo aumentó porque el problema está en el ventrículo. Entonces yo te mejoré el inotropismo y mejoró el área valvular y mejoró el gradiente. En este caso, yo te puse inotrópico y no pasó absolutamente nada, chicos. El corazón no se contrajo más. El área valvular obviamente no varió y el gradiente no aumentó. ¿Qué quiere decir? Esta es la fase terminal de la enfermedad. ¿Vieron las insuficiencias cardíacas terminales? Que el paciente está caquéctico, postrado en una cama sin poder moverse, todo amarillo. Bueno, si ustedes les hacen un ecoestrés con dobutamina y ven esto, y lo lamento, mal pronóstico, está pasado de la enfermedad. Por más que yo te opere y te cambie la válvula, este corazón no es capaz de levantar volumen minuto por sí solo, y ni siquiera con hipnotrópico. De manera que acá, lamentablemente, la mortalidad es del 100%. ¿Queda claro esto? Sí, doctor. Sí, acá, chicos, no pueden hacer nada, ¿eh? La mortalidad. Acá el problema está en el ventrículo. Por eso se le dice pseudoestenosis. El problema está en el ventrículo. Acá tenés una FEI severa, yo te puse un inotrópico, mejoré el volumen minuto, mejoré el área valvular y mejoré discretamente el gradiente. El problema no está en la válvula, sino en el ventrículo. Yo acá te puedo operar. Los resultados no van a ser tan buenos, porque yo te cambio la válvula, pero seguís teniendo el problema de la función ventricular. Y acá llegaste medio pasadito de la enfermedad. Pero bueno, te puedo dar algún tipo de chance. Este sería el caso ideal. Aumenté el volumen minuto, aumenté muchísimo el gradiente y el área valvular se mantuvo igual. Perfecto, acá te parto en dos. O te coloco o resuelvo por vía percutánea. En cambio acá, lamentablemente ya no puedes hacer nada. Te puse inotrópico a 40 gamas. El ventrículo quedó igual, FEI del 15%. El área no varió y el gradiente no aumentó, porque no se puede contraer. Olvídate, 100% de mortalidad. No se puede hacer absolutamente nada acá. Y el que resuelve algo por vía percutánea o por vía quirúrgica de este lado es mala praxis médica. ¿Queda claro este punto? Sí. Bien. Y después tenemos las ergometrías. Doc, antes Sí. en relación a esto, hay una estenosis, un flujo paradojal también que se da cuando tiene el paciente el gasto cardíaco, o sea, el FEI que está normal, y prácticamente eso se da en los pacientes que están con una disfunción diastólica por hipertrofia que es máxima. Ahora, mi pregunta, esto en este caso el paciente podemos decir que está en un estadio prácticamente que es limítrofe a pasar a lo que es la otra fase descompensada. ¿En qué caso me decís? ¿En El alguno caso de estos tres? cuando tiene la hipertrofia máxima, pero si el paciente tiene FEI conservada,
y tiene bajo flujo. Por eso se le llama, tiene una, por área valvular, tiene una estenosis grave, tiene bajo flujo, pero o sea, la fracción de eyección es normal. O sea, no, sí, ahí entendí, sí. Ahí es el momento en el cual va a empezar a deteriorar la función ventricular. Ese sería el punto ideal para empezarlo a operar, porque cuando la fracción de eyección empieza a disminuir, cuando llegas a ese punto, a partir de ahí la fracción de eyección empieza a disminuir y ahí se convierte en la fase descompensada de la enfermedad. ¿Es correcto? No, esa era mi pregunta. Claro, sí, es correcto, yo no había entendido. Ese es el punto ideal que decís, mira, te tengo que operar acá, porque si pasa un año más, la función ventricular te va a empezar a deteriorar y ahí vos lo podés operar con una FEI del 40%, 45%, y bueno, pero ya estás un poquito tarde. Está bien, pero lo podés operar igual, el paciente va a tener su beneficio, pero era mejor operarte cuando ya se evidenció justamente ese punto de corte donde ya ibas a empezar a deteriorar la función ventricular. La realidad es esa, correcto, es correcto. Es correcto. Gracias, doctor. No, por favor. Y después tenemos las ergometrías. Las ergometrías tienen grandes indicaciones, fíjense. Clase 1, estenosis aórtica leve, moderada y síntomas dudosos. Clase 1, nivel de evidencia B. Y me deja duda. Y es disnea a lo que me refiere la paciente, pero tiene una estenosis aórtica leve. Me deja duda. Ergometría. Estenosis aórtica severa asintomática en pacientes sedentarios. 70 años. Pero señor, ¿usted tiene una estenosis aórtica severa? ¿No tiene falta de aire? No. ¿Pero usted corre? No. ¿Sube escaleras? No, porque tengo ascensor. ¿Pasea el perro? No. ¿Sale a caminar? No. Pucha. ¿Tiene síntomas? ¿O en realidad no tiene síntomas porque es sedentario? Bueno, la ergometría te permite diferenciar entre esto. Clase 1, nivel de evidencia C. Clase 2, estenosis aórtica severa asintomática en pacientes físicamente activos. Pueden llegar a tenerlo, yo he tenido pacientes con estenosis aórtica severa sin deterioro de la función ventricular, que es lo que me decía mi colega recién, completamente asintomática, pero en pacientes que tenían una vida normal. Reitero, estenosis aórtica severa en pacientes asintomáticos que tenían una vida física normal, subían, bajaban de escalera y demás. Y vos decís, ¿lo opero o no lo opero? No importa. ¿Qué hago? Porque si no tiene síntomas, no deterioró la función ventricular, bueno, para esto me sirve la ergometría y ahora van a ver para qué. Y estenosis aórtica moderada asintomática, que vos estás ahí en el límite de decir, bueno, está pasando de moderada o severa. No tiene síntomas, qué raro. Y después la clase 3 son las estenosis aórticas severas sintomáticas y el diagnóstico de enfermedad asociada a la estenosis aórtica. Acuérdense que un 50% de las valvulopatías cursan con enfermedad coronaria. 50% de las valvulopatías cursan con enfermedad coronaria. Y básicamente la ergometría en la clase 1, clase 2, clase 3, ¿qué me permite evidenciar? Esto. Los falsos asintomáticos, y yo tengo disnea. Y disnea, pero con estenosis aórtica moderada, muy difícil. Le haces la ergometría, no pasa nada, flaco. Seguí haciendo ejercicio y nos vemos en 3 meses para una nueva ergometría. Ahora, si la ergometría desarrolla TB, si la ergometría tiene caída paradojal de la TA, es decir, que durante el ejercicio cae bruscamente la TA, porque el volumen minuto se mantiene fijo, esto es indicación de resolución quirúrgica. Otros me dirán, bueno, pero hay que hacerlo por vía percutánea. No, esto es indicación quirúrgica. Después discutiremos si es percutánea o no, por un beneficio económico o no de quien lo haga. La ergometría no valora el INFRE-CT, porque el INFRE-CT lo podían tener previamente por hipertrofia ventricular. Esto de aquí hace la y se encuentra contraindicada en pacientes sintomáticos. Vos no le vas a hacer una ergometría a un tipo que te dice, yo tengo síncope, disnea y ANGO. Y tenés una estenosis aórtica severa, pero olvídense de hacer la ergometría. No tiene indicación, ya está. La patología está diagnosticada y es sintomática. Acuérdense que el desarrollo de TB y caída paradojal de la TA, debido al volumen minuto fijo, es indicación de resolución. Esto quizás lo tendría que cambiar, porque si el paciente tiene 80 años y muchas comorbilidades, factores de riesgo, bueno, uno lo podrá resolver desde el punto de vista percutáneo, pero es indicación de resolución. Para mí, desde el punto de vista quirúrgico. Y no valora el INFRE-CT.
la ergometría, Vos lo podés tener de mucho antes. Tenés infracetés y bueno, en el contexto de una estenosis aórtica moderada o severa no me va a hacer un diagnóstico de sintomatología. Respecto al tratamiento médico, hay tres grandes ítems. Dos grandes ítems. El farmacológico, IECA, beta bloqueantes, diuréticos, ahora vamos a ver, y el no farmacológico. Comer sin sal, sin grasa y cuidarse. El quirúrgico, es decir, la resolución quirúrgica del reemplazo valvular aórtico. La valvuloplastia con balón, y la TAVI. Estos son los que son los tratamientos de resolución. El farmacológico, el médico, con farmacológico y no farmacológico, el quirúrgico, la valvuloplastia con balón o la TAVI. El tratamiento médico, a ver, si tenés una estenosis aórtica severa, vos no podés hacer ejercicio, no podés salir a jugar a la pelota, correr y demás. Tenés que frenar lo que es la actividad física. ¿Cómo se hace el seguimiento ecocardiográfico? Esto lo van a ver con Salvallo, Pero la estenosis aórtica severa, una vez por año. En la moderada, cada 1 o 2 años. Yo prefiero cada 1. En la estenosis aórtica leve, cada 3 a 5 años. Lo podés hacer cada 2 años. Y obviamente, si desarrollas síntomas, tenés que volver a hacer un eco para ver si todos esos diámetros hemodinámicos que yo les mencioné anteriormente aumentan. Los diuréticos reducen la presión de llenado. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca por la estenosis aórtica y vos lo programaste para cirugía en 1 semana o 2 semanas, le podés dar diurético. Porque disminuís la presión de llenado, la presión de fin de diástole. Pero ojo, no te pases de la cantidad de diuréticos, porque si te excediste y lo desprecargaste, el paciente se te va a sincopar por hipoflujo debido a que le hiciste mucho balance negativo. Ten mucho cuidado con los diuréticos de la estenosis aórtica. Los IECAS son beneficiosos si la FEI está deteriorada y el paciente no es quirúrgico. Bueno, ese es el caso ideal. Evitás la progresión de la hipertrofia, no la reducís, pero evitás su progresión. Y si no es quirúrgico, no es que no haces nada, sino que empezás a tratarlo para más adelante, cuando se vuelva quirúrgico, esté en mejores condiciones. Los beta bloqueantes deprimen el gasto cardíaco y deben evitarse, es la pregunta. Ojo, porque si el paciente tiene episodio de taquicardia paroxística supraventricular o tiene mucha descarga adrenérgica y tienen 100 de frecuencia cardíaca, 110, vos tenés que dar beta bloqueantes, pero ojo, deprimen el gasto cardíaco, por lo cual nunca frecuencias cardíacas menores a 60, y la pregunta es, ¿deben evitarse? Y si el paciente está con 70, 75, 60, 70 de frecuencia cardíaca basalmente, y es un tipo tranquilo, y bueno, quizá podés evitarlo, pero la realidad es que si vos tenés enfermedad coronaria asociada, se los tenés que dar. Si además vos tenés una frecuencia cardíaca elevada o es una persona muy nerviosa con mucho estrés y maneja 100, 110 de frecuencia cardíaca, vos sabés que los tenés que dar. Pero ojo, que no se te pase la mano porque disminuyen el gasto cardíaco y por frecuencias cardíacas por debajo de 60 podés sincopar al paciente. Entonces siempre la pregunta del millón, ¿deben evitarse? La pregunta siempre va en función del tipo de paciente. No hay una respuesta exacta. Va siempre en función al paciente. Y por último, FA con descompensación hemodinámica, cardioversión eléctrica de emergencia. Si el paciente se presenta FA con signo de descompensación hemodinámica, lo tenés que cardiovertir porque es una arritmia que está descompensando una valvulopatía y que te lo puede matar al paciente. Siempre esta pregunta, ¿se deben evitar los beta bloqueantes? Siempre va en función de cada paciente. Y miren esto, la valvuloplastia con balón. Sí. Una pregunta. En caso de que si me llega, por ejemplo, una abuelita que está cursando con osteoporosis y está tomando calcio y se le diagnostica una estenosis así a esa edad, ¿cuál sería el manejo? Suspenderle calcio sería bueno, ¿no? En realidad no, porque la progresión de la enfermedad se debió a la edad y no a que tenía aportes de calcio.
La realidad es esta, la enfermedad de la señora, su enfermedad valvular se produjo por la progresión de su edad, es una valvulopatía degenerativa en ese caso. No es esencialmente por el aporte de calcio debido a la osteoporosis, y de hecho la osteoporosis la va a seguir teniendo, o sea que calcio va a tener que seguir tomando. Ahí se puede evaluar tratamiento médico, se puede evaluar justamente la valvuloplastia con balón, la resolución vía percutánea, pero la valvuloplastia con balón más de 15 días no le va a dar solución. No son 15 días, son de 3 a 6 meses, ahora vamos con esto, por eso la resolución puede ser por vía TAVI, preferentemente. Y después puede seguir tomando calcio sin ningún problema, pero ahí el aporte de calcio no fue el causal de la enfermedad, sino la degeneración de la válvula por su edad. Si no tiene síntomas, no haces nada. Si tiene sintomatología y hay que tratarla, bueno, puede ser por vía quirúrgica o por vía percutánea. Y ahí viene la diferencia de lo que es las indicaciones de cada uno, obviamente. Que ahora vamos a ver. ¿Qué indicaciones tiene la valvuloplastia con balón? Mire, las indicaciones de valvuloplastia con balón se dan solamente en 3 situaciones. Insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento médico, refractaria que no responde al tratamiento médico, en emergencias, shock cardiogénico con obstrucción fija, una valvulopatía severa, el paciente tiene shock cardiogénico, no lo podés operar, no le podés hacer TAVI, le haces una valvuloplastia. Y como puente. ¿Como puente qué? Como puente a la cirugía o como puente una TAVI. El paciente te viene en insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento médico, bueno, yo te hago una TAVI como puente, es decir, logro una apertura del área valvular como puente a una cirugía dentro de un mes o una resolución percutánea dentro de 3 meses, por decirles algo, como puente a algo. Ahora, la valvuloplastia, chicos, no dura más de 3 a 6 meses. A los 3 meses, 6 meses, se vuelve a calcificar la válvula. Porque ustedes cuando favorecen la apertura del área valvular, el calcio que se desprende, hay calcio que se desprende, con el riesgo que implica el riesgo de ACV. Pero siguen teniendo calcio, la válvula se recalcifica, eso lo tienen que resolver. Por eso la valvuloplastia es un procedimiento paliativo, no definitivo. Paliativo en insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento, en las emergencias y como puente a alguna resolución. Pero en realidad a los 3 a 6 meses se vuelve a recalcificar. Así que lo que te da la valvuloplastia es sacarlo de esta situación crítica y siempre como puente a algo, a una resolución definitiva. Hacer la valvuloplastia, a ver, hay un caso que puede ser como puente a la muerte. Paciente en estado crítico que rechaza todo tipo de terapéutica, definitiva, quirúrgica y percutánea, y bueno, le hace la valvuloplastia para que esté en la casa 3 a 6 meses. Me refiero a pacientes de 90 años, 100 años en regular a mal estado general, que ingresan continuamente en insuficiencia cardíaca. Decís, bueno, una TAVI no la va a tolerar, una cirugía no la va a tolerar. Bueno, hablas con la familia, se consensúa y se hace una valvuloplastia como puente a que viva 3 meses más, 6 meses más en su casa, tranquilita, rodeado de la familia. Y es la muerte más digna que le podés dar a la paciente. ¿Queda claro este punto? El como puente a una mejor tiempito de calidad de vida, ¿quedó claro? Sí. Tengo una duda. Sí, decime. La valvulopatía con balón percutánea, esto, según una literatura, dicen que es de elección en los niños. No existe la valvuloplastia con balón en niños. Valvuloplastia con balón en niños no, porque la estenosis aórtica no es una enfermedad de niños. Hablan de los niños con estenosis aórtica congénita. Bueno, es otra cosa, ¿no? Es la valvuloplastia. No. Es la valvuloplastia con percutánea con balón. No, lo que vos te referís es a lo que es la estenosis aórtica, pero sí, no tanto bicúspide, sino lo que es la membrana subvalvular o submembranosa, que eso sí se da en pacientes jóvenes, pero la degenerativa no se produce en pacientes jóvenes, eso es a lo que voy yo.
Ok. Nunca vas a encontrar una estenosis aórtica degenerativa en un chico de 12 años, no. Eso es lo que se llama la membrana submembranosa o la valvulopatía submembranosa, que sí se puede producir, congénita obviamente, que sí se puede producir en niños, no tan niños, te diría, en personas de mediana edad, 14, 15 años, y ahí sí, la resolución ideal podría ser no tanto la valvuloplastia, sino la resolución por vía percutánea. Porque recuerden que sí la valvuloplastia por balón se recalcifica en el caso de un paciente añoso. En el caso de los chicos, en el caso pediátrico, lo que uno hace es dilatar la aorta, dilatar la válvula aórtica en sí. Pero hay que ver qué fue lo que motivó esa disminución. Generalmente son los síndromes de Williams, son los síndromes membranosos. Y esos en general, en algún momento terminan siendo quirúrgicos, cuando la persona es más grande. Yo les comenté que nosotros operamos a una chica de 22 años por un síndrome membranoso o membrana subvalvular. Y en realidad el diagnóstico estaba hecho de antes y a los 22 años ya se convirtió en severamente sintomática y había que operarla. Y se le hizo un reemplazo valvular aórtico, mecánico. No. Ahora las cosas varían, porque ahora hay TAVI nacional y popular, TAVI para todo, lo cual yo disiento, pero bueno, no sería lo ideal hacer la TAVI a todos los pacientes, pero va a ser el futuro. La realidad que va a ser el futuro. El implante valvular aórtico transcatéter va a ser el futuro de la resolución de la estenosis aórtica para todas las edades. Por eso dijo nacional y popular, para todos. De hecho, el año pasado salió el trabajo de publicación que hablaba que no me acuerdo el nombre del trabajo, donde el Jung Bramwell nombró que la TAVI va a ser la resolución dentro de un plazo de 10 a 20 años, la resolución única de toda la valvuloplastia, de toda la estenosis aórtica. Salvo que sea traumática, ¿no? Pero ya sea degenerativa, calcificación reumática, se va a bicúspide, la resolución va a ser por vía percutánea a través de la TAVI. Que la TAVI significa implantación valvular aórtica transcatéter. Y básicamente, acá está el trabajo de publicación del 2012, dijo que la TAVI es el tratamiento de elección en pacientes con riesgo quirúrgico de muy alto riesgo y pacientes inoperables. Por eso cuando ustedes hablaban de TAVI antes, uno hablaba de la TAVI en pacientes de 90 años. El trabajo de la Journal American College of Cardiology del año 2012 determinó que la TAVI era pacientes inoperables y con alto riesgo quirúrgico. El año pasado hubo un nuevo trabajo de publicación que dijo TAVI para todos, lo cual yo diciendo completamente. Es una alternativa en pacientes operables pero con alto riesgo. Y 60 años, bueno, es operable, pero ¿sabes qué? Es EPOC, dializa, tiene esclerodermia, tiene un cáncer activo, está haciendo quimio, radio, y es operable entre comillas, pero la verdad que tiene alto riesgo por todas las comorbilidades. Entonces sería preferible como alternativa a la cirugía la resolución transcatéter, que es la TAVI. Y la experiencia actual que hay en el mundo, en 40 países, con este trabajo había 50.000 TAVIs hechas en 40 países. Estamos en el año 2020, estos números cambiaron, hay alrededor de 80 a 100.000 actualmente. Pero bueno, cuando se publicó este trabajo, había 50.000 TAVIs en todo el mundo para llegar a este diagnóstico. Reitero, el año pasado, en un congreso internacional de cardiología, se expuso que la TAVI, y con la bendición, entre comillas, del doctor Jung Bramwell, que la TAVI iba a ser la resolución de toda la valvulopatía aórtica, ya sea bicúspide, degenerativa, reumática o por calcificación. A todas las edades, 50, 40, 60 años, desplazando por completo la cirugía.